Los recuerdas en blanco y negro, en esas películas que tu abuela veía los domingos por la tarde mientras la casa olía a comida recién hecha. Las recuerdas vestidas de seda, iluminadas por luces que las hacían parecer diosas. Diciendo frases de amor que millones de personas repetían de memoria sin saber que esas mismas mujeres vivían historias de amor mucho más complicadas que las de cualquier guión. Durante la época dorada del cine mexicano hubo una regla que nadie escribió pero que todos obedecían. Las estrellas debían ser perfectas. Su imagen pública tenía que ser intachable porque de esa imagen dependía la taquilla, dependían los contratos. Dependía el favor de los estudios y de una sociedad que exigía que sus ídolos fueran ejemplos de virtud aunque por dentro fueran simplemente personas con un corazón tan complicado como el de cualquiera. Hoy vamos a hablar de 10 mujeres que rompieron esa regla. No con escándalos públicos ni con titulares amarillistas, sino con algo mucho más humano. Se enamoraron de quien no debían. De hombres casados, de hombres que pertenecían a otras mujeres, de hombres que la sociedad de esa época consideraba intocables para ellas. Y tuvieron que vivir esos amores casi siempre en silencio, a veces durante años, a veces durante toda una vida. Vamos a hablar de María Félix, que protagonizó uno de los romances más comentados y más negados de la historia del cine mexicano. De Dolores del Río, que tuvo que elegir entre el amor y la reputación en un mundo que no perdonaba a las mujeres que se atrevían a desear. Y de 8 historias más que te van a mostrar un lado del cine de oro que la pantalla nunca mostró. Quédate hasta el final porque la última historia de esta lista es, probablemente, la más triste de todas. Personaje 1. María Félix. Antes de hablar de ella hay que entender algo. María Félix no era una mujer que se enamoraba en silencio. Ella desafiaba las reglas con la misma fuerza con la que enfrentaba a las cámaras. Pero incluso ella, la mujer más poderosa del cine mexicano, tuvo un amor que decidió no exhibir del todo. Nació el 8 de abril de 1914 en Álamos, Sonora. Hija de una familia de clase media que jamás imaginó que esa niña terca y de mirada intensa terminaría convertida en el rostro más reconocible del cine en español durante décadas. Llegó a la Ciudad de México siendo apenas una joven, sin contactos, sin dinero, solo con una belleza que detenía el tráfico y una determinación que nadie podía frenar. Debutó en 1942 con la película El Peñón de las Ánimas y desde esa primera aparición quedó claro que algo distinto había llegado al cine nacional. Doña Bárbara, Enamorada, Río Escondido. Películas que la convirtieron en la actriz más poderosa de su generación, la que negociaba sus propios contratos, la que elegía a sus directores, la que decía que no cuando quería decir que no. En una industria donde las mujeres rara vez tenían esa clase de poder. Pero detrás de esa fortaleza pública hubo un romance que la propia María Félix mantuvo envuelto en ambigüedad durante años. Su relación con el compositor Agustín Lara comenzó cuando él todavía estaba casado. En un México donde el divorcio era un escándalo y donde una mujer vinculada a un hombre casado cargaba con todo el peso del juicio social, mientras que a él casi nunca se le cuestionaba nada. Esa relación marcó un antes y un después en la vida pública de María Félix. La sociedad mexicana de los años 40 no perdonaba con la misma vara a los hombres que a las mujeres. Agustín Lara, ya consagrado como uno de los compositores más importantes del país, podía pasear su romance casi sin consecuencias. María Félix, en cambio, tuvo que enfrentar columnas de chismes, comentarios desde el púlpito y miradas de reproche cada vez que aparecía en público junto a él. Lo que pocos recuerdan es que de esa relación nació una de las canciones más hermosas jamás escritas en español. María Bonita, compuesta por Lara, fue durante años motivo de especulación sobre si realmente estaba dedicada a ella. Nunca hubo una confirmación absoluta, pero quienes los conocieron de cerca coincidían en algo: esa canción solo podía haber nacido de un amor real, de esos que dejan huella aunque no se queden para siempre. La relación terminó, como terminan casi todas las historias prohibidas de esa época, en silencio, sin escándalo final, sin ruptura pública. María Félix simplemente siguió adelante, como hacía con todo en su vida, sin pedir perdón por haber amado a quien amó. Pero el amor prohibido más comentado de su vida llegó después, con el actor y cantante Jorge Negrete. Cuando comenzaron su romance, México entero los veía como la pareja perfecta del cine nacional, pero detrás de esa imagen impecable había tensiones que la prensa de la época apenas insinuaba. Negrete cargaba con una salud que se deterioraba sin que el público lo supiera del todo, y María Félix tuvo que vivir su matrimonio sabiendo que el tiempo que le quedaba a su esposo se acortaba cada día.
Se casaron en 1952 y apenas 2 años después, en 1953, Jorge Negrete murió de cirrosis hepática, dejando a la actriz viuda y enfrentando un duelo que vivió, como todo en su vida, lejos de las cámaras. Personaje 2. Dolores del Río. Hay mujeres que conquistaron Hollywood antes de que cualquier otra actriz latinoamericana se atreviera siquiera a intentarlo. Dolores del Río fue la primera y pagó por ello con un amor que tuvo que enterrar en silencio durante años. Nació el 3 de agosto de 1904 en Durango, en el seno de una familia adinerada que perdió casi todo durante la Revolución Mexicana. Se mudó a Hollywood en 1925, donde se convirtió en una de las primeras grandes estrellas latinas del cine estadounidense, compartiendo créditos con las figuras más importantes de la época dorada de la meca del cine. Fue durante esos años en Hollywood cuando conoció a Orson Welles, el director y actor que revolucionaría el cine con Ciudadano Kane. La relación entre ambos comenzó mientras Welles seguía casado con su primera esposa, Virginia Nicholson. En la industria del cine estadounidense de los años 30, un romance así podía destruir la carrera de cualquier actriz, especialmente si esa actriz era considerada una extranjera que ya cargaba con suficientes prejuicios encima. Dolores del Río vivió esa relación prácticamente escondida de los reflectores, sabiendo que cualquier filtración a la prensa podía costarle todo lo que había construido. Cuando finalmente Welles se divorció, los rumores indicaban que ella había sido parte importante de esa decisión, algo que generó comentarios negativos hacia su persona en ciertos sectores de la prensa, que la culpaban de haber roto un matrimonio, aunque nunca se confirmó del todo qué tan determinante fue su presencia en esa ruptura. Lo que la historia oficial pocas veces cuenta es que la relación entre Dolores del Río y Orson Welles tampoco duró para siempre. Welles, conocido por su carácter intenso y su ambición desbordada, terminó la relación poco después de finalizar su matrimonio, dejando a Dolores del Río con una herida que decidió no exponer jamás en una entrevista. Ella regresó a México a finales de los años 40, ya consolidada como una leyenda, pero también como una mujer que había aprendido, a la fuerza, que el amor y la fama casi nunca convivían sin sacrificios. Ya de vuelta en su país, protagonizó algunas de las películas más importantes del cine de oro mexicano, como Flor Silvestre y María Candelaria, bajo la dirección de Emilio Fernández. Y fue justamente con Fernández, conocido en la industria como el Indio, con quien volvió a vivir un vínculo cargado de tensión, intensidad y rumores que el público de la época apenas alcanzó a percibir. El Indio Fernández era un hombre temperamental, posesivo, con fama de tener arrebatos violentos en los sets de filmación. La relación profesional y personal entre ambos fue, según quienes trabajaron cerca de ellos, una mezcla constante de admiración artística y fricción emocional. Dos personalidades fuertes que sabían que se necesitaban frente a la cámara, aunque fuera de ella la convivencia no siempre era sencilla. Dolores del Río nunca habló con detalle público de sus romances. Mantuvo siempre una imagen de elegancia y discreción que la convirtió, hasta su muerte en 1983, en una de las figuras más respetadas del cine en ambos lados de la frontera. Pero quienes la conocieron de cerca coincidían en algo: detrás de esa serenidad había una mujer que había amado profundamente, y que había pagado el precio de hacerlo en una industria que no estaba lista para perdonarle nada a una mujer extranjera y exitosa. Personaje 3. Libertad Lamarque. Hay rivalidades en el cine que nacen del talento y hay rivalidades que nacen del corazón. La de Libertad Lamarque tuvo un poco de ambas y terminó convirtiéndose en una de las leyendas más repetidas del espectáculo en español. Nació el 24 de noviembre de 1908 en Rosario, Argentina. Se convirtió en una estrella de la canción y el cine argentino desde muy joven, y para los años 30 ya era conocida en buena parte de América Latina como la voz más sentimental del continente. Pero su historia daría un giro inesperado cuando compartió créditos con una joven actriz argentina que apenas comenzaba su carrera, Eva Duarte, quien años después se convertiría en Eva Perón, la mujer más poderosa de Argentina. Según relatos de la época, ambas se disputaron el mismo hombre, el actor Agustín Irusta, en un periodo donde sus caminos profesionales todavía no se cruzaban con la política. Esa rivalidad amorosa, sumada a la tensión que después tuvieron por motivos profesionales y políticos cuando Eva Duarte alcanzó el poder, terminó por convertirse en una de las enemistades más comentadas del espectáculo argentino y una de las razones, según distintas versiones, por las que Libertad Lamarque decidió abandonar Argentina y mudarse definitivamente a México en 1946.
donde reconstruyó su carrera y se convirtió en una de las grandes damas del cine de oro mexicano. Una vez instalada en México, Libertad Lamarque encontró en el cine nacional un refugio y un nuevo comienzo. Protagonizó decenas de películas y telenovelas a lo largo de más de 4 décadas, convirtiéndose en una figura querida por generaciones enteras de espectadores que la veían como la encarnación misma del melodrama latinoamericano. La mujer que sufría en la pantalla con una entrega que parecía demasiado real para ser actuación. Y quizás lo era. Porque quienes la conocieron de cerca aseguraban que Libertad Lamarque nunca dejó de cargar con la herida de aquel amor juvenil truncado en Argentina, ni con el peso de una rivalidad que la siguió incluso después de que Eva Duarte se convirtiera en una de las mujeres más poderosas del mundo. Se dice que esa enemistad fue tan profunda que, durante los años en que Eva Perón gobernó junto a su esposo, ninguna producción cinematográfica en la que apareciera el nombre de Lamarque podía filmarse en suelo argentino. El amor prohibido de su juventud terminó, sin que ella lo buscara, definiendo el rumbo entero de su carrera y de su vida. Murió en México en el año 2000, a los 92 años, convertida en una leyenda absoluta del espectáculo en español, recordada como la novia de América, sin que el público promedio supiera jamás cuánto de su talento para interpretar el sufrimiento en pantalla había nacido de un dolor real, vivido muchos años antes, en otro país, por un amor que no pudo conservar. Personaje 4. Columba Domínguez. Hay actrices que se convirtieron en leyenda gracias a un director, y hay actrices que pagaron el precio de amar a ese mismo director sin que el mundo lo supiera del todo. Columba Domínguez nació el 6 de julio de 1929 en Guaymas, Sonora. Llegó al cine casi por accidente, descubierta por el propio Emilio Fernández, el indio, quien encontró en ella el rostro perfecto para representar la mexicanidad indígena que tanto le obsesionaba retratar en sus películas. La hizo protagonista de Pueblerina y de Maclovia, cintas que la convirtieron de inmediato en una de las actrices más respetadas del cine de oro. Pero esa relación profesional escondía algo más. El indio Fernández, hombre casado y con una personalidad tan talentosa como problemática, mantuvo con Columba Domínguez una relación que trascendió lo artístico durante años. En una época donde la palabra de un director sobre el destino profesional de una actriz era prácticamente ley, y donde decir que no a sus avances podía significar el final de una carrera antes de que comenzara. Domínguez nunca habló con total claridad sobre la naturaleza exacta de esa relación y mantuvo siempre un respeto público hacia la figura de Fernández. Incluso cuando los rumores de la industria apuntaban a una historia mucho más compleja que la de una simple musa y su director. Lo que sí quedó claro, con el paso de los años, es que esa cercanía marcó el rumbo entero de su filmografía, y que el precio de ser la actriz favorita del indio Fernández fue cargar, en silencio, con una historia que la propia industria prefería no investigar demasiado. Columba Domínguez siguió trabajando con regularidad durante los años 50 y 60, consolidándose como una de las actrices más respetadas de su generación, aunque su carrera nunca volvió a alcanzar la intensidad de aquellos años junto al indio Fernández. Se retiró de los reflectores con la dignidad de quien prefiere guardar sus historias más íntimas para sí misma, y murió en 2014, a los 85 años. Llevándose consigo los detalles exactos de una relación que la industria de su época conocía, pero que jamás se atrevió a nombrar abiertamente. Personaje 5. Lilia Prado. Hay mujeres que el cine recuerda como símbolos de sensualidad, sin detenerse a pensar en el costo emocional que esa etiqueta significó para ellas. Lilia Prado nació el 16 de marzo de 1928 en Guadalajara, Jalisco. Llegó al cine en los años 40 y se convirtió rápidamente en una de las figuras más solicitadas del periodo, trabajando con directores como Luis Buñuel en Ensayo de un crimen y con el propio Emilio Fernández. Su belleza y su carisma la llevaron a compartir créditos con prácticamente todos los grandes galanes de la época. Fue precisamente esa cercanía constante con los hombres más poderosos de la industria la que generó, durante años, rumores sobre un romance con Pedro Infante, el actor más amado de México. Casado en ese entonces y con una vida sentimental que la prensa de espectáculos vigilaba de cerca, aunque sin la intensidad con la que se investiga hoy en día. Pedro Infante mantenía relaciones paralelas que la industria conocía y que, por el cariño absoluto del público hacia él, casi nunca se exponían con crudeza. Lilia Prado jamás confirmó ni negó con detalle la naturaleza de su relación con Infante, y mantuvo durante toda su vida una actitud reservada respecto a su vida sentimental. Consciente de que cualquier declaración podía dañar la memoria de un ídolo que México prácticamente había convertido en santo después de su muerte en un accidente aéreo en 1957.
Prefirió que su legado fuera el de su talento actoral, y no el de un escándalo que pudiera empañar la imagen de un hombre al que millones seguían llorando. Murió en 2006, a los 78 años, dejando atrás una carrera sólida y un silencio que ella misma eligió mantener hasta el final, sobre un amor que, si existió como se rumoraba, jamás tuvo la oportunidad de vivirse en libertad. Personaje 6. Marga López. Algunas historias de amor prohibido no nacen del engaño, sino de la distancia imposible entre dos mundos que la sociedad de la época consideraba incompatibles. Marga López nació el 21 de julio de 1924 en Buenos Aires, Argentina, aunque construyó toda su carrera y su vida en México, convirtiéndose en una de las actrices más queridas del cine de oro. Trabajó junto a Pedro Infante en clásicos como Los Tres García y junto a otros grandes nombres de la época, consolidándose como una actriz capaz de transmitir una ternura que el público reconocía como genuina. Durante años, la industria especuló sobre la cercanía especial que mantuvo con Pedro Infante durante los rodajes de varias películas juntos, una relación que, según quienes trabajaron con ambos, trascendió lo profesional en algún momento, aunque jamás llegó a confirmarse del todo, protegida siempre por el cariño que el público tenía hacia la imagen intachable del actor. Marga López nunca buscó aclarar esos rumores públicamente. Prefirió, como muchas actrices de su generación, dejar que el misterio quedara enterrado junto con la memoria de Pedro Infante, protegiendo siempre la imagen del actor que el pueblo mexicano adoraba como a un santo. Continuó su carrera durante décadas, participando en telenovelas que la convirtieron en una de las grandes matriarcas de la pantalla mexicana, recordada siempre con cariño por varias generaciones de espectadores. Murió en 2005, a los 80 años, llevándose consigo los detalles exactos de una historia que la industria insinuó durante años, pero que ella nunca confirmó ni desmintió con claridad. Personaje 7. Elsa Aguirre. Hay belleza que se convierte en leyenda, y hay leyendas que cargan con un amor imposible que el tiempo nunca terminó de sanar. Elsa Aguirre nació el 17 de septiembre de 1930 en la Ciudad de México. Debutó en el cine siendo apenas una adolescente y para los años 50 ya era considerada una de las mujeres más hermosas de la pantalla nacional, protagonizando películas como Ahí está el detalle y Los hijos de María Morales, junto a figuras como Germán Valdés, Tintán. Durante esos años de rodajes constantes, surgió un romance con el propio Tintán, uno de los cómicos más queridos de México, que en ese entonces atravesaba una relación previa complicada. La cercanía entre ambos generó comentarios dentro de la industria, especialmente porque la imagen pública de Tintán como hombre familiar y entrañable no coincidía del todo con los rumores que circulaban entre quienes trabajaban cerca de él en los sets de filmación. Elsa Aguirre, fiel a la discreción que caracterizó a toda su generación de actrices, nunca ofreció detalles concretos sobre la profundidad real de esa relación. Continuó trabajando con éxito durante los años 50 y 60, consolidándose como una de las grandes damas del cine de oro, y mantuvo siempre, hasta una edad muy avanzada, una actitud de absoluta reserva frente a los rumores que la vincularon sentimentalmente con varias figuras destacadas de la época, prefiriendo que su legado fuera recordado por su talento y no por sus romances. Personaje 8. Rosa Carmina. Hubo actrices que vivieron el amor prohibido no por la diferencia de clase ni por un matrimonio ajeno, sino por la rivalidad feroz que generaba la fama compartida con otras mujeres igual de poderosas. Rosa Carmina nació el 17 de febrero de 1929 en La Habana, Cuba, y llegó a México siendo muy joven para sumarse a la llamada época de las rumberas. Ese género del cine nacional que mezclaba melodrama con números musicales tropicales y que catapultó a varias actrices cubanas a la fama dentro de la industria mexicana. Compartió pantalla y rivalidad con otras grandes rumberas de la época, como Ninón Sevilla y María Antonieta Pons, en una competencia que no se limitaba a los créditos en pantalla, sino que se extendía también a los hombres poderosos de la industria, productores y directores que decidían qué actriz protagonizaría la siguiente gran producción. Se dice que varios de esos hombres, casados y con posiciones de poder dentro de los estudios, mantuvieron relaciones simultáneas con más de una de estas actrices, generando una tensión constante entre ellas que la prensa de espectáculos alimentaba con gusto, sin que ninguna de las involucradas confirmara jamás los detalles completos de esas historias. Rosa Carmina decidió, con el paso de los años, alejarse de esa vorágine y reconstruir su vida lejos de los reflectores, instalándose finalmente en Estados Unidos, donde vivió hasta su muerte en 2016.
A los 87 años, dejando atrás una época dorada marcada tanto por el glamour como por las rivalidades amorosas que el cine de esa generación rara vez se atrevió a documentar con honestidad. Antes de continuar con las últimas dos historias, si este recorrido por el lado oculto del cine de oro te está gustando, déjanos un like para que llegue a más personas que aman esta época del cine mexicano. Personaje 9. Andrea Palma. Hay mujeres que se adelantaron tanto a su época que el precio de amar a quien no debían terminó costándoles, literalmente, la posibilidad de seguir trabajando con libertad. Andrea Palma nació el 23 de junio de 1903 en Chihuahua, en el seno de una familia acomodada emparentada con el propio presidente Plutarco Elías Calles. Se convirtió en una de las primeras grandes diosas del cine mexicano gracias a su papel protagónico en La Mujer del Puerto, de 1934. Una de las películas más influyentes de la historia del cine nacional. Durante los años en que construyó su carrera entre México y Hollywood, mantuvo una relación con un hombre de gran poder político, ya casado, cuya identidad la prensa de la época apenas insinuaba en notas breves y veladas. Conscientes de que exponer con claridad ese romance podía traer consecuencias serias, no solo para la carrera de Andrea Palma, sino para quienes se atrevieran a publicarlo. En un país donde el poder político y el entretenimiento estaban profundamente entrelazados, ciertos romances simplemente no podían nombrarse en voz alta. Andrea Palma jamás confirmó los detalles de esa relación y aunque continuó trabajando en cine y teatro durante varias décadas más, nunca volvió a alcanzar el impacto cultural de su primer gran papel. Algo que algunos historiadores del cine atribuyen, en parte, a las consecuencias silenciosas de haber amado a un hombre cuya posición exigía que esa historia jamás saliera a la luz. Murió en 1987, a los 84 años, como una de las pioneras más importantes y menos reconocidas del cine mexicano. Personaje 10. Esther Fernández. Y llegamos a la historia que cierra esta lista, quizás la más silenciosa y la más triste de todas, porque a veces el amor prohibido no termina en escándalo, sino en un olvido que duele todavía más. Esther Fernández nació el 5 de junio de 1917 en Guadalajara, Jalisco. Fue una de las actrices más populares del cine mexicano de finales de los años 30 y principios de los 40, recordada especialmente por su papel protagónico en Allá en el Rancho Grande. La película que marcó el inicio de la época dorada del cine nacional y que la convirtió, de la noche a la mañana, en una de las estrellas más queridas del país. Durante esos años de fama repentina, mantuvo una relación sentimental con un hombre casado, perteneciente a una familia de gran influencia económica en México, una relación que vivió casi en total clandestinidad. Consciente de que su carrera apenas comenzaba y que un escándalo de esa magnitud podía destruirla antes de que tuviera la oportunidad de consolidarse. A diferencia de otras actrices de esta lista, Esther Fernández decidió, en un momento dado, alejarse por completo de México y de la industria del cine, mudándose a Estados Unidos, donde vivió el resto de su vida lejos de los reflectores, lejos de los rumores, y lejos también de aquel amor que nunca pudo vivirse en libertad. Murió en el año 2000, a los 82 años, en un relativo anonimato que contrastaba enormemente con la fama que había alcanzado 6 décadas antes. Recordada por muchos únicamente por aquella película que marcó el inicio de toda una era del cine mexicano. Sin que el público supiera jamás los detalles completos de la historia de amor que la llevó a desaparecer voluntariamente de la industria que tanto le había dado. 10 mujeres, 10 historias distintas, 10 maneras diferentes de enfrentar la misma realidad. La época dorada del cine mexicano construyó ídolos perfectos en blanco y negro, mujeres que parecían pertenecer más a un sueño colectivo que a la vida real. Pero detrás de cada vestido de gala, detrás de cada mirada perfecta hacia la cámara, había mujeres enfrentando las mismas contradicciones del corazón que cualquier persona común enfrenta: el deseo, la culpa, la distancia, la imposibilidad. Algunas pagaron ese amor con el silencio de toda una vida. Otras lo convirtieron en canciones que todavía hoy se cantan sin saber su origen real. Algunas se alejaron de la industria para proteger esa historia, y otras simplemente decidieron que el público jamás tendría derecho a juzgar lo que sus corazones habían decidido en privado. Hoy, décadas después, conocer estas historias no las hace menos brillantes en la pantalla. Al contrario, las hace profundamente humanas, mujeres que amaron como pudieron, en una época que rara vez les permitió amar como hubieran querido.